Bienvenidos Berkinautas a este Kriberkibu, el número 2 que hacemos en castellano. El primero lo hicimos el mes pasado, hace 2 o 3 semanas. 2 creo, para ser exactos. En fin, conocéis el concepto. Hay las novedades del canal, novedades de la web, bueno. Conocéis el principio. Luego la sección de la Wikipedia, donde hablaremos de uno de los canales YouTube o una página web o lo que sea que tengamos en la Wikipedia. En este caso hablaremos de PSI o PSI, no sé cómo lo dice, el creador del canal, PSI Gaming, que he mirado esta mañana 3 vídeos, ¿vale? He tomado apuntes para explicaros un poco por encima de qué va el vídeo, cómo está estructurado, cómo está hecho. ¿Vale? Credibilidad. En el apartado de credibilidad, pues hablamos de cómo empezar, ¿no? Hemos hablado de todas, más o menos de todas las piezas que nos hacen falta. Reglas de la realidad, personajes. Bueno, conocéis todo el tema. Luego reflexionaremos sobre el tema del ego. O sea, el ego. Es decir, ¿sabéis? Yo soy... Bueno, ya me entendéis, ¿no? Y luego en observación las líneas de tiempo y los universos paralelos, ¿vale? Que es un recurso de la ciencia ficción, ¿vale? De momento hablaremos de ciencia ficción en el apartado de observación. No hablaremos de una serie en concreto o de un universo en concreto. Hablaremos de muchos universos, de cómo trabajan esos universos, las líneas de tiempo, los universos paralelos, etc. Y bueno, le he llamado estrella invitada. En realidad tendría que ser el juego invitado, que será el juego que utilizaremos de pausa entre Wikipedia y creatividad, entre creatividad y reflexión. ¿Vale? Haremos un nivel, ¿vale? Probaremos un poco el formato que acabaremos haciendo en Kribuberkitud en enero. ¿Vale? Vamos primero a las novedades. ¿Vale? No voy a transitar entre aquí y aquí y probablemente aquí donde haga unos apuntes en creatividad, ¿vale? De momento vamos aquí. No nos adentremos, esto es la Wikipedia. Empecemos por el planning. Como ya sabéis, de 5:30 a 7 los domingos habrá Kriberkibu. Cada semana en un idioma distinto. Que será el idioma de la semana. ¿Vale? Esta semana es en español, la semana que viene en catalán, la otra en francés y así sucesivamente. Al menos hasta el 11 de enero. El 11 de diciembre. ¿Vale? Que es cuando haremos la pausa. Realmente haremos Ventruberkibu, de lo cual hablaremos más tarde. Y aquí, pues, en enero y febrero, pues, Kribuberkitud, que es la unificación de Kriberkibu y Buberkitud. Por eso, Kribuberkitud. Sí. No me complica la vida. Y bueno, el 18 de noviembre, pues haremos un especial Bus Simulator en catalán. Vamos a ver si está en equilibrio. Puede ser que haga un Neyri también, para estar en equilibrio, ¿vale? Y estar todos los idiomas al mismo punto de juego. Hemos creado un Reddit que os voy a pasar el enlace aquí en el chat por si alguien en algún momento entra. Voy a poner aquí el enlace, ¿vale? También lo pondré en la descripción después de los puntos de tiempo, ¿vale? Vale, aquí pues hablamos de lo que hicimos en el primer Ventruberkibu. Y bueno, aquí vamos a ver la publicación completa. Pues ahora que hablaremos de los canales en la Wikipedia, que en Invirreds jugaremos en Birmania y haremos la red de cercanías de Naypyidaw. Que el 10 de marzo más o menos pues será la semana en la que será la semana en español en marzo. Y bueno, Art of Fighting 3 y King of Fighter 3 sean los juegos invitados o la estrella invitada. Vale. Realmente no es la estrella invitada, tendría que cambiarlo como juego invitado, pero de momento lo vamos a llamar así, estrella invitada. Aparte de esto que tenemos
aquí tenemos es una encuesta de qué queremos en el próximo VTuber QB. Queremos un gameplay de la demo de Stargate Timekeepers, que es el juego este que han hecho sobre el universo Stargate. Un gameplay de Neyri, ¿vale? O sea, continuar la historia de Neyri. Un gameplay de Bus Simulator, continuar con Bus Simulator. Gameplay de Nimby Raids, que mañana tenemos Nimby Raids en Birmania. Un gameplay de Super Hunt Adventure, que es nuestra estrella invitada de hoy. O un gameplay de juegos al azar de Prime Video. Es decir, pues haremos el sorteo, como hicimos el otro día, con el list randomizer y, bueno, yo qué sé, pues haremos el sorteo y digo, vale, pues hoy hacemos The Last Blade, ¿vale? Esto es un ejemplo rápido y sencillo. Ya sabéis, podéis votar aquí, ¿vale? Todo lo que sean encuestas lo haré aquí en el Reddit, ¿vale? Pues aquí iniciáis sesión, creáis, os registráis, ¿vale? Creáis pues con vuestro correo, ¿vale? O si ya tenéis un Reddit, pues simplemente accedéis y os lo, ¿vale? Podéis descargar la aplicación, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Creo que no hay más novedades. No, no hay más novedades. No, no hay más novedades. Bueno, todo lo de encuestas, esto lo quitaré. ¿Vale? Esto lo quitaré. Y ya pondremos otra cosa, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la Wikipedia. Bueno, la Wikipedia ya sabéis. Lo único que una vez hayamos acabado de hablar en la Wikipedia de PC Gaming, pues hablaremos de... Bueno, añadiremos pues aquí en un apartado de presentación. Bueno, haremos un enlace, ya me entendéis, ¿vale? Aún no sé cómo lo plantearé, ¿vale? Aún no lo sé, pero bueno. De alguna manera desde aquí se podrá ver, ¿vale? Igual acabo haciendo una Wikipedia más estructurada, ¿vale? De momento, como no hay muchos canales, a ver, hay bastantes, pero no hay suficientes, ¿vale? Pero bueno, ya iremos reestructurando, ¿eh? Pueden haber cambios. Eso ya lo iremos diciendo en los Kibu. Así que ya acabamos el apartado de novedades. Es decir, este apartado ya lo podemos quitar. Completado. Vamos a decir misión completada, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Hemos completado el apartado de Breaking News del día de hoy. ¿Vale? Cada vez que pues iremos completando. Vamos a la Wikipedia a hablar de PSI Gaming, ¿vale? Es un canal YouTube que me ha resultado muy interesante. ¿Por qué? Porque habla de videojuegos y lo mezcla con psicología. A veces tira más hacia el juego, a veces más hacia la psicología y presenta varios ejemplos. Depende, a veces habla de un juego y de lo que aporta a nivel psicológico, ¿vale? Bueno, aquí veis Twilight Princess, después de la música, bueno. No he mirado todos, he mirado esta mañana 3 vídeos, ¿vale? ¿Cuáles he visto esta mañana? El de tu manera de jugar. ¿Dónde está el de tu manera de jugar? Sí, lo sé. Vale. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir los vínculos. Y así hablaremos de cada uno. Sin mirarlos. Bueno. Vamos a dejar que empiece. Bueno, aquí es la publicidad. Vamos. Yo qué sé, vamos a dejar esta imagen aquí. ¿Vale? De momento vamos a hablar de este, ¿vale? Veis aquí, bueno, Soledad, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es el formato? O sea, no sale. O sea, sabéis lo típico de los youtubers que sale pues en pequeño, más o menos por aquí o por aquí de
que aparece la cara, ¿no? Del youtuber. En este caso hace como yo, no muestra su cara, sino que habla de lo que le interesa, ¿no? Y aquí pues nos habla de nuestra manera de jugar. Nuestra manera de jugar está asociado a aspectos de nuestra psicología. Y nos habla de los 5 métodos, no me acuerdo muy bien qué, ¿vale? Eso no me olvidé apuntarlo. Pero vemos que habla de... Bueno, que básicamente pues la forma de jugar es cómo te comportas en la realidad, etcétera, ¿vale? Y hay 5 aspectos importantes: la simpatía, la extroversión, la apertura a la experiencia, el neuroticismo, ¿vale? O sea, si somos neuróticos o no vamos a jugar, y creo que ya está, simpatía y bueno, de cómo de escrupulosos somos, ¿no? Al jugar. O sea, nos da una serie de ejemplos. No voy a hablar de todo, ¿vale? No es el objetivo de este vídeo, ¿vale? Sino simplemente presentar este canal, lo que he encontrado interesante, lo que me ha gustado, lo que creo que os puede interesar. Ahí, bueno, hay varios juegos, o sea, ¿veis? Por ejemplo, Street Fighter, cómo jugamos a Street Fighter. Vale, aquí, ¿veis? Aquí, pues, si somos más reservados o más sociales, ¿vale? Aquí, bueno, escrupulosidad, pues, aquí de cómo interactuamos con los personajes, ¿vale? Como veis, son varios juegos. Vamos a dejar en la pantalla de Minecraft, bueno, da igual la pantalla que pongamos. O sea, de si somos los que recolectamos todas las monedas para tener todos los premios, todas las recompensas, pues seremos más escrupulosos o más pasotas, digamos, si simplemente jugamos, nos pasamos bien y ya está. O un punto medio. Yo creo que la mayoría de la gente estamos más en un punto medio. Y es lo que dice él, es lo que dice el señor Adrián, que es quien desarrolla estos vídeos. ¿Vale? Sí que se despide diciendo: yo soy Adrián y nos vemos en la próxima, ¿no? O algo así. Bueno, tampoco es importante lo que dice al final, pero sí que, bueno, hace un saludo y, bueno, también podéis financiar su cadena con Patreon, etcétera. ¿Vale? Vale. Y, bueno, también habla de según qué personaje, pues tiramos más hacia un tipo de juego u otro. Pues los más, por ejemplo, neuróticos, pues jugarán más a juegos violentos, tendrán una actitud más de líder. Son aquellos que vemos en algunos vídeos de que tiran el mando a la tele de cabreados porque nos han pasado un nivel. O sea, esos son extremos, realmente son extremos. Vale. Pero es interesante cómo desarrolla toda la reflexión y cómo nos invita a pensar de si somos neuróticos o hasta qué punto somos neuróticos, hasta qué punto somos perfeccionistas a nuestra bajada, si somos más tímidos o menos tímidos. Yo, por ejemplo, pues no me gustan los juegos online. Tengo poco paciencia a veces en los juegos. O sea, tengo ese punto de neurótico, pero no llego a tirar el mando ahí contra la tele o contra el ordenador o contra tal. Vale. Soy bien social porque odio los juegos online. Soy más simpático porque no me gusta, pues... Depende del juego también, o sea, hay juegos que te invitan más a ser más violento, más papapapam. Pero hay otros juegos como Civilization, que, que básicamente lo que hago es diplomacia pura y dura. En el Civilization 2 o 3, creo que era, en el 2, creo que sobre todo en el 2, por ejemplo, pues ganaba por diplomacia. O sea, no ganaba ni por guerra ni por nada de nada. O sea, ganaba por
pura estrategia diplomática. Estrategia no, yo solo quería llevarme bien con los vecinos, punto. Que me dejaran hacer a mi aire, yo les dejaba hacer a su aire, y si venían a hacer algún intercambio interesante, pues mira, vale. Pero no me metas en tus guerras, ¿eh? No me metas en tu guerra, no me interesa. Esto es un juego de estrategia, no es un juego de guerras. O sea, en Battlefield, lógicamente, pues vas a disparar y a machacar al rival. Es el objetivo del juego, machacar al rival y apoyarte de las banderas. Sobre todo para mirar estrategias, pero el juego te empuja a ser violento, ¿vale? Pero es el juego. En la vida real hay que intentar no ser violentos, lógicamente. Hemos hablado de este primer vídeo interesante de Psy Gaming. Ahora vamos a ir al siguiente. La fragilidad de los sueños. En Zelda no sé qué. A ver si lo encuentro. Nier Automata, bueno, esto... Hay un montón que... Aquí, la fragilidad de los sueños. Y luego... Y luego cómo jugar nos ayudó durante la pandemia. Cómo jugar... Bueno, veis, Salomandales. Videojuegos... Bueno, ayuda a la mente... Ta, ta, ta. A ver. Aquí, la pandemia de los videojuegos. ¿Veis? Hay un montón de vídeos súper interesantes, pero no voy a hablar de todos, voy a hablar de los tres que he visto. Este lo he visto, hemos hablado de él. No he hablado de todos los apuntes que he tomado, porque no, sería infinito. Pero aquí, bueno, este nos habla de un Zelda, ¿vale? De Zelda Link's Awakening. Y a través de este juego, que lo he encontrado interesante, encontrado apasionante en este sentido, porque nos es una metáfora, ¿no?, de lo que es el sueño y cómo nos afecta a la vida real, ¿no? Y hasta qué punto es real o no es real el sueño. Evidentemente, es y no es real. ¿Es una realidad psicológica o es una realidad del subconsciente? Más o menos todo esto lo analiza. Yo estoy tratando de explicar con mis palabras, porque no sé explicarlas de otra manera. ¿Vale? Cada uno explica las cosas a su manera. Y de lo que yo he interpretado de este vídeo, ¿no? Nos muestra pues la aventura, los vínculos que crea con los personajes, de esa extraña sensación, ¿no?, al jugar de... no es como el resto de juegos. Algo extraño ocurre aquí, algo que no entiendo muy bien. Es como que la aldea no quiere que cambies las cosas, que no despiertes al pez volador o algo así. No conozco el juego, ¿vale? Y solo puedo hablar de lo que ha dicho Adrián de Psy Gaming al respecto. Y bueno, creo que habla de una forma muy interesante de toda la metáfora de cómo vamos descubriendo el sueño y de alguna manera cómo tenemos que a la hora de romper el sueño, punto culminante del juego, rompemos el sueño y ya sabéis lo que pasa cuando salimos del sueño. Esa realidad, digamos que desaparece sin desaparecer, porque nos ha dejado una sensación emocional, ¿no? Como cuando nos despertamos y yo qué sé, soñamos con el trabajo que nos exige no sé qué, no sé cuándo, hostia, mierda. Y, y tenemos ese momento de duda de si es real o no es real. O sea, un día soñé de que había salido un gran hermano. Que ya me digas tú, ¿para qué? ¿Vale? Conocían personas, esas personas y no sé qué, y no sé cuánto. Hasta que un punto de... Eso ha sido completamente irreal. No voy a entrar porque miraba esa cosa tan horrible. Bueno, de hecho no miraba.
Creo que lo miré alguna vez y dejé de mirarlo. Porque iba a decir, bueno, te lo venden como expediente social y tal, y luego ves que es una basofia. Bueno, a gustos colores. Eh, o, por ejemplo, veces que sueñas y como que tienes que compaginar dos trabajos en el sueño, como que eh, te ofrecen volver a un antiguo trabajo en el sueño y tal, ¿no? Y a veces estás trabajando en lo que estás trabajando y dices, bueno, vale, esta semana de vacaciones lo puedo hacer, pero a partir de la semana que viene, ¿cómo lo hago? Hasta que te despiertas del todo y dicen, no, no estoy ahí, ya no trabajo ahí, ya está, se acabó, ¿vale? O una reacción, ¿vale? Pueden ser mil cosas, ¿vale? Y es esa ruptura de realidad, pero ¿qué nos dice el sueño de nuestra mente o de nuestras emociones? ¿O qué cosas no tenemos que trabajar, ¿no? Por eso la importancia del sueño. Por eso nos lo explica Psygaming de una forma interesante a través del videojuego, a través de la historia del videojuego, porque nos habla de la historia del videojuego. Habla de cómo empieza, qué personajes hay, eh, qué partes importantes de la narrativa hay como para, ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Pues para llegar al clímax, que es salir del sueño y de dejarte con ese sabor agridulce, ¿no? A ver de que todo el sueño ha sido una mezcla de deseos y temores de Link y de cosas que imagina. Pues los enemigos recuerdan a otras aventuras, la persona que le recibe en la isla le recuerda a Zelda o a la, no sé si está enamorado de Zelda, no lo sé. La verdad no conozco la franquicia porque no he jugado. No es un tipo de juego que me interese. Pero bueno, reconozco que es interesante. Y bueno, no sé. En realidad no es un tipo de juego que vaya a jugar. ¿Vale? Pero considero que ha utilizado el juego de tal manera, Gaming, que te hace pensar. Y también nos va bien pensar. Como reflexionáramos después nosotros sobre el ego, pues él reflexiona aquí sobre esto. ¿Vale? El siguiente vídeo es cómo nos ayudó, ¿no? Cómo nos ayudó. Uy, bueno, esto es publicidad. ¿Vale? ¿Vale? Yo qué sé. Eh, ¿Vale? Bueno, vamos a dejar este juego, no sé cuál es. Y en este vídeo, pues lo que nos habla es de cómo la pandemia fue un momento pues duro para todos, fue un momento bastante complicado. Para algunos con el añadido de perder seres queridos, para otros perder su recurso económico o de ya haber tenido dificultades con acceso a un recurso económico se les dificulta aún más. Eh, no voy a entrar en detalles sobre mi vida, ¿vale? Pero bueno, él nos habla de su experiencia con la pandemia y de, bueno, de qué tipo de que los videojuegos pues se vendieron pues un 200% más de lo que se vendían habitualmente comparado con otro tipo de con el streaming y tal pues aumentó las ventas impresionante y bueno que cada uno pues buscaba sus cosas, unos buscaban socializar o continuar socializando a través del videojuego, otros socializar con personajes irreales y salir un poco de la soledad, otros salir de la realidad, otros simplemente pues explorar el mundo, otros con, creo que dijo Animal Crossing, pues hacer cosas, ¿no? Yo qué sé, pescar, relajarse, pim, pim, ¿vale? Salir de ese ambiente tenso, ¿no? Que era la pandemia del COVID del 2019. Bueno, realmente fue en 2020 donde en España pues fue
que teníamos que estar encerrados en casa 3 meses o algo así. Tenemos que salir con mascarilla a comprar, mantener el 1,5 metros, 2 de distancia, lavarnos, ¿vale? En fin, que fue un momento muy duro, ¿vale? Dejémoslo ahí. Y que muchos proyectos de vida quedaron interrumpidos, bodas que se cancelaron y que se tuvieron que hacer en algunos casos. Creo que fue en Animal Crossing también, según ha dicho Gaming, ¿vale? Pues eso, la forma de explicarlo y todo, pues lo he visto interesante. Simplemente lo quería compartir con vosotros y quería invitaros a que visitaseis el canal, que le deis a este botón, suscribirse. Bueno, aquí tendría que iniciar sesión y todo el rollo, y yo estoy suscrito, así que nada. Y luego pues darle a la campanita, ¿no? ¿Veis? Pues hay varios, por ejemplo, no sé cuál de... Bueno, es que hay un montón por ver. Juegos que rompen la cuarta pared, por ejemplo, es interesante. Two Wheels, bueno, puede ser interesante. Esto, pues, yo he visto un vídeo similar en francés, ya que tenemos un acceso al juego. Eso es un concepto, creo que similar al canal. Bueno, no sé si me confundo de canal. Bueno, las fobias, exploramos las fobias de la ansiedad, ¿vale? El poder de la música en el videojuego. Creo que hablé del loop, si no me voy a cabrear. El loop y la música. Por ahí perdemos la motivación para jugar, ¿vale? Una serie de temáticas bastante interesantes. Bien, después de esta Wikipedia, aquí pues misión cumplida, misión cumplida. Bueno, completada. Vale, hemos hablado de ver las novedades, hemos hablado de Wikipedia y ahora vamos a hacer una partida, solo una, al Super Adventure Hunt. ¿Vale? ¿Vale? Solo una partidita a un nivel. ¿Vale? Creo que estamos aquí. Sí. Tenemos el nivel 8. Nos lo pasemos o no nos lo pasemos. ¿Vale? Pues haremos así para relajarnos un poco, porque hemos pensado mucho. Bueno, hemos hablado sobre todo de las reflexiones de nuestro amigo youtuber Adrián. Y bueno, esperemos que os haya gustado la Wikipedia. Y ahora pues vamos a ver si nuestra estrella invitada se comporta. Sí, es una mano. Nuestra estrella invitada es una mano. Los que habéis visto el Ventru Kibu de la semana pasada. Sí, creo que fue la semana pasada. El sábado pasado, creo que fue. No, el domingo pasado. Justo hace una semana. Tenemos que ir con cuidado y poner la llave. Básicamente para que se vaya. Eso, vete, bolita. Adiós. Uy, ha aparecido algo ahí. Vamos a saltar ahí. Ya, ya, ya. Ey, 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 ey. Bueno, a ver, si dejo de girar la cámara a lo loco. Aquí, bueno, aquí, Berkinautas, tenemos que aprender a utilizar, a conducir bolas de piedra. Sí, somos una mano que pilotamos una piedra rodante. Para no quemarnos, claro. Hola, ya tenemos la taza. ¡Ey! Y lo dejamos aquí, ¿vale? A ver, en Crew Architecture puede ser que hiciéramos dos pantallas, ¿vale? En este caso, como es un test del concepto, vamos a volver a la creatividad. Y para la creatividad tenemos que ir aquí. ¿Cómo empezar a escribir?
¿vale? O sea, ¿cómo empezamos? ¿Vale? Hemos visto todas las piezas que nos hacen falta, pero ¿cómo hacemos que haya un Big Bang, ¿no? Como, o sea, el universo nació como un Big Bang, ¿no? Concentrar una serie de partículas y no sé qué, y no sé cuánto, y para la bomba. Explotó todo y fue desarrollándose el universo, ¿no? Aquí, ¿cuál es el Big Bang? Puede ser una anécdota, puede ser una vivencia, puede ser algo que hayamos leído o algo que en plan, digamos, ay, pero eso en la ciencia ficción no se ha hablado, ¿no? Se ha hablado, pero de forma superficial, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, mi obra The End, ¿vale? Mi novelita, ¿vale? Ejemplo, The End, ¿vale? O sea, en ninguna obra de ciencia ficción realmente se ha hablado de lo que pasa en el final del universo, ¿vale? El supuesto final del universo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se vive? ¿Qué queda en ese momento? ¿Vale? Eso fue la base, la explosión, ¿vale? Que hizo pensar sobre eso. Ya había pensado más o menos sobre eso en Heptaya, ¿vale? Que es otra obra de... Quizás hablaremos más cuando hablemos de realidades alternas. ¿Vale? En este caso es qué pasa después del universo y cómo funciona el ciclo del tiempo, ¿no? Pues se habla del tiempo circular, del tiempo finito, lineal, ¿vale? Yo aquí hablé del tiempo en espiral, ¿no? Que de alguna manera explica los déjà vu, ¿vale? Aquello de, bueno, por ejemplo, nos hemos visto, pues, por ejemplo, me lo invento, pues, por ejemplo, viéndome a mí haciendo el live y escribiendo esto y hablando de esto. Y ahora en el momento de que ocurre, hostia, pero esto me suena. No sé qué me suena, pero me suena. Pero a la vez no lo he hecho antes. ¿Vale? ¿Entendéis por lo que voy, no? En ese caso, ¿qué cogí? Pues cogí, escogí una teoría sobre el tiempo, tiempo espiral. Entre comillas a los déjà vu. Escogí personajes que vivieran en la época del final del universo y escogí una forma de afrontar ese momento, pensar el cambio a través de la espiral del tiempo. Es decir, los habitantes de ese final del tiempo, para entendernos, escogieron de alguna manera enviar un mensaje a través de ese... ¿vale? Usando la energía, lo que sea, del final del tiempo. Bueno, no me acuerdo. Hace tiempo que lo escribí y hay cosas que no me acuerdo. Demasiadas cosas a la cabeza. Y bueno, iban como influenciando hasta que al final se descubre. Pero también una pregunta recurrente en la ciencia ficción, utilice esta, ¿hay seres en dimensiones superiores? Otros universos que no son líneas de tiempo paralelos con otras reglas, ¿vale?
Y otra pregunta que me respondí, ¿cuál es la finalidad de crear universos? ¿Vale? Me respondí a todas estas preguntas. No voy a detallar las respuestas, pues no es el interés de esto. Pero como veis, cogemos un elemento y vamos haciéndonos preguntas, ¿no? Todo esto lo voy a apuntar para que lo tengáis. Ahí. Vale, ya sabéis cómo funciona esto. Vale, coger una idea o concepto o anécdota o escoger una anécdota y transformarla, hacernos preguntas sobre esa idea base. ¿Vale? Hemos visto dos aspectos, ¿no?, que nos pueden ayudar a desarrollar o a empezar a escribir nuestra historia o a empezar a desarrollar las piezas, ¿no? Claro, lógicamente empezar a determinar elementos del puzzle. Es decir, ¿qué elementos hay? Pues cómo funciona el tiempo, la regla del tiempo, de qué sigue existiendo, ¿no?, al final del universo. O sea, colapsa, ¿no?, la estructura del espacio-tiempo, directamente colapsa y como si nunca hubiera existido, ¿no? Al menos es lo que utilizo aquí. Cada uno utilizará lo que quiera, ¿no?, a la hora de escribir. También definir personajes, ¿no? En este caso eran dos humanos, creo, o más o menos humanos. También he creado antagonistas, ¿vale? O sea, grandes antagonistas y otros antagonistas, ¿vale? A veces incluso los humanos hemos sido antagonistas en algún punto de la historia. Sobre todo diferentes evoluciones de humanos, ¿vale? También he incluido, por ejemplo, elementos, pues, los egipcios, porque eran gatos, tal, pues, bueno, puesto que unos alienígenas dejaron a la Tierra y, bueno, afectaron de alguna manera nuestra evolución. Luego, al cabo de un tiempo, volvieron para recuperar, pues, porque ocurrieron cosas, ¿vale? Pues esos seres gato, no me acuerdo el nombre, lo siento, mi memoria, pero digamos que tenían otra teoría del tiempo. Y digamos que había una cosa semi-religiosa ahí de conflicto, ¿no? Pues claro, lo que habían enviado a través de la espiral del tiempo al nuevo ciclo temporal provocaba un cambio que hacía que, ¿vale?, por lo que se incluían a cada ciclo más o menos, tampoco hice demasiados ciclos, no sé si hice 3 o 4, pero se iban introduciendo ingredientes, personajes actuando de una manera o de otra, y se revelaba en algún momento algunas cosas que eran mentira, ¿no? Que tal como estaban narradas al principio, no estaban del todo bien narradas, ¿vale? Que fueron narradas así para alterar las cosas, conseguir una alteración. Necesitaba una cosa heroica, ¿Veis, no? Cómo se empieza a escribir, ¿no? Cómo se empieza a desarrollar las historias. Y se va hilando, ¿no? Se va perfilando. Hay momentos de bloqueo, de que reposamos, ¿vale? ¿Vale? Una vez tenemos elementos, una vez todo esto, lo que tenemos que hacer es empezar a escribir.
un esbozo. Además de anotar personajes y otros elementos importantes en un lugar de consulta fácil, ¿no? Un papel, ¿vale? Yo lo que hago muchas veces es coger un papel de borrador, ¿vale? O sea, yo que es una impresión o algo que ya no utilice por lo que sea, y en vez de tirarlo y romperlo, pues lo aprovecho, ¿vale? Por ejemplo, lo utilizo muchas veces, pues, por ejemplo, cuando hacíamos las líneas de Transform yo lo apuntaba en un papel de estos. Lo tengo por aquí. Vale, o sea, creo que es importante buscarse cada uno los mecanismos de apoyo, ¿no? De apoyo para escribir. Otra técnica que utilizo a veces, ¿vale? Y transformar ideas, ¿vale? Vamos a llamar así. Aprovechar y transformar ideas. ¿Qué significa esto? Volvamos aquí. No vamos a volver aquí, vamos a volver aquí. Y esta vez vamos a ir al canal de Pincho81 aquí. Vale, por aquí donde está Tier Skylines 2. Vale, no me interesa todo esto. Vale, veis por aquí, por ejemplo, pues en base al gameplay como ejercicio, ¿vale? Pues el gameplay pues simplemente es construir una ciudad, ¿vale? Enfrentarse a una serie de problemas al crear, ¿vale? Pues veis, por ejemplo, bueno, va construyendo la ciudad, va explicando lo que va haciendo, ¿vale? Hace alguna broma, ¿vale? Ahora no voy a hacer una Wikipedia de pincho, ¿vale? Lo que quiero decir es que aprovecho y yo me meto mi historia, ¿vale? Y aquí, pues, como veis, pues como ha construido un hospital, pues los 4 primeros pacientes del hospital empiezan a recuperarse, a trabajarse, ¿vale? Porque pues lo que ha hecho en este capítulo es alejar, ¿no? ¿Vale? O sea, narro el gameplay de otro en el comentario, no lo narro todo, lo narro algunos aspectos que puedo aprovechar para crear una historia dentro de la historia del gameplay. De momento me lo está permitiendo, y el día que me diga que no lo haga, pues lo dejaré de hacer, ¿vale? Pero de momento creo que es un buen ejercicio, ¿no? Utilizar esto. Otro recurso, pues, el fanfic, ¿vale? Volvemos a donde estábamos, a nuestra pizarrita, ¿vale? Porque ahora no es lo relevante esto. ¿Vale? O sea, tenéis que aprovecharos de todas las ideas, todas las cosas que podáis, ¿no? O sea, el creador, el escritor, es alguien que recicla cosas. Recicla ideas, recicla muchas cosas, ¿vale? La cuestión es aprovecharse de las cosas. Uy, no he metido... muy mal. Empezamos mal. No había metido en el chat el canal de Psygaming, que lo pondré también en la descripción, ¿vale? Aquí, ¿vale? Lo dejo anotado aquí, ¿vale? Pero básicamente somos los que creamos, aprovechamos ideas, conceptos. A veces nos guardamos ideas para otra cosa. Por ejemplo, pues la piedra parlante de momento no lo he utilizado. ¿Os acordáis, no? En el capítulo anterior que hablamos de la piedra parlante, de quien tuviera el gen, Bueno, o sea, realmente la idea viene de la serie Stargate, ¿vale? Stargate SG-1, donde sobre todo en la temporada 9, final de la 8, descubren unas piedras que permiten, pues, como vivir, ¿no? Es el capítulo, por ejemplo, que hay el barbero de Indiana, que va viendo su vida y que él ve la vida, es O'Neill, porque encontró una piedra antigua en un rastrillo y resulta que tiene el gen. Y lo activó y bueno, se ve que Jack descubrió bueno,
el SG-1 descubrieron esas piedras en el mundo del espejo de Quantum, ¿vale? Que había varias tecnologías recopilada de otros mundos, y una de esas cosas eran piedras. Y bueno, pues, se ve que Jack O'Neill pues tenía la piedra cuando escribía los informes. Y de alguna manera vivía. Y bueno, resulta que creaba este barbero, pues algunas historias, pues la historia de Hathor, la historia de no sé qué. ¿Vale? Bueno, me estoy desviando mucho. ¿Vale? Luego, en la temporada 9, descubren un artefacto antiguo donde colocar esas piedras y te trasladas en el cuerpo de alguien en otra galaxia que está al quinto pino. No, quinto pino no. Aún es demasiado cerca del quinto pino. Que está en una galaxia tan lejana que no se puede ir ni por Stargate ni por otros medios conocidos, ¿no? Entonces llegas, buscas los antiguos, los creadores del Stargate, ¿vale? Que son seres que se parecen a nosotros, ¿no? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Pues un poco esa idea la aprovecha Stargate y digamos que los antiguos se parecen a los humanos. Doctor Who, por ejemplo, pues dice lo contrario, ¿no? Son los humanos que se parecen a los señores del tiempo, ¿no? A los Time Lords. ¿Vale? O sea, como veis, las ideas se van reciclando, transformando, jugando con ellas. Un ejemplo importante, jugar con las ideas y nuestra realidad, ¿vale? O sea, puede que, por ejemplo, haya alguna serie que no nos haya convencido del todo. Bueno, hay un concepto interesante. No sé, me invento una serie, a ver. Ahora no se me ocurre, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la serie que mira Tom Paris del Star Trek Voyager, que se llama Capitán Proton, ¿no? Se supone que es una serie antigua y que es un superhéroe y tal, que lucha contra un supervillano. ¿No? Bueno, todo ese rollo, ¿no? Que él es un Capitán Proton o sea, algo así. Que vive aventuras, ¿no? Pues, yo qué sé. Imaginemos que aprovechamos algo de esa idea de, bueno, que es un equipo de dos personas que va viviendo aventuras. Pongamos que las viven por el espacio, ¿no? Que son exploradores, ¿no? Que son exploradores y que, bueno, van buscando, conociendo nueva gente, etcétera, etcétera. Y que a veces se puede incorporar algún otro personaje, etcétera, ¿no? Podría ser una idea. Eh, bueno, o sea, básicamente aprovechamos la idea, jugamos con ellas, nos transformamos, les damos la vuelta, ¿vale? O sea, la cuestión es pasárselo bien creando, ¿no? Pasárselo bien, divertirse, buscar lo que realmente queremos expresar, ¿no? Pero sobre todo, habrá algún momento que habrá de dejarse del mundo de las ideas y ponerse manos a la obra, ponerse a escribir. Es lo que he dicho, escribir un esbozo. Llamadle esbozo, de momento, da igual. Luego ya lo corregiréis. De momento, escribir, yo que sé, escribir cualquier cosa. Eh, Iba pasando por el campo, caminando tranquilamente, y como iba pensando en mis cosas, me tropiezo con una piedra. Y alguien me dice, ¿estás bien? Oigo una voz, ¿no? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Yo miro a mi alrededor. ¿Quién me habla? ¿Me habré dado un golpe en la cabeza? ¿Me habré tal? Eh, no, no, no. Es que creo que te has chocado conmigo y te he hecho caer. Perdón. Acerco la piedra.
pero si choca con una piedra, es que yo soy la piedra. Y bueno, claro, nosotros, si lo trasladamos a nuestra realidad, pues nosotros pensaríamos, uy, me estoy volviendo loco, mejor me voy al médico. mm, y bueno, podría pasar cualquier cosa. O sea, ¿por qué nos habla esa piedra a nosotros? ¿Vale? O sea, nos haríamos preguntas, jugaremos con esa idea y podríamos decir que no íbamos caminando por el campo, que estamos en una expedición arqueológica. Podríamos cambiar el contexto, ¿no? Es decir, bueno, no me convence eso de chocarme y creer que estoy loco, bla, bla, bla. Bueno, que mi personaje está loco, ¿vale? Pero lo estaríamos narrando en primera persona o lo podríamos narrar en tercera persona. El doctor Carlos Pérez llega a una excavación en la zona de la Antártida donde descubre una extraña piedra oscura que al tocarla le habla en un idioma que no entiende, ¿no? Un idioma que no es capaz de entender. Eh, y que va como repitiéndose. Bueno, quizás he activado algún tipo de sistema antiguo, no sé. Vale, podríamos decir, ¿veis? Pasado de me tropieza una piedra y esta me habla y creo que estoy loco, a hago una excavación arqueológica en la Antártida y descubro una piedra que empieza a hablar. Y bueno, quizás pienso que es un mecanismo. ¿Veis? El tono es distinto, empieza a cambiar cosas. Por eso, experimentar con las ideas. Experimentar. Hay que experimentar. Hay que experimentar con lo que creamos. ¿Vale? Con el universo que creamos tenemos que ir experimentando, jugando, probando caminos. Diciendo, uy, este camino de alguien que va caminando y tropieza y esa piedra le habla, pues no es un camino que me convenza, voy a probar otra cosa, voy a probar lo de la Antártida, o igual no pruebo de Antártica, lo pruebo en el Antiguo Egipto, digo, la Antártida, no sé yo si habría alguna civilización ahí o no, mejor lo pongo, o en la isla de Pascua. La isla de Pascua es un auténtico misterio, todavía. Pues lo meto ahí, yo qué sé, debajo de las estatuas pues hay una caverna y una piedra que habla. Podría ser otra solución, ¿vale? Buscar soluciones aunque parezcan tramposas. ¿Por qué hizo que parecen tramposas? Porque a veces pues decimos, bueno, voy a usar una solución que utilizo tal creador, otra de momento. Creemos que hacemos parches y tal, o que hacemos trampas, ¿vale? No debéis hacer entre comillas trampas. Es vuestra realidad, o sea, vosotros decidís qué solución le aplicáis a la narrativa que queréis construir. Y tenéis derecho a cambiarla. O sea, podéis decir, bueno, primero pues he decidido, quiero que esté en un camino, que la piedra la abre y el personaje, el protagonista, crea que está loco. Digo, no, esta solución no me gusta. Lo envío a la Antártida, que sea un arqueólogo y que toque sin querer una piedra y consigue que es un artefacto. O puede ser que no, digan, no, a la Antártida no, lo envío a Egipto, ya lo sé, todo el mundo ha ido a Egipto, en Stargate descubren el Stargate en Egipto, pasan 30.000 cosas de ciencia ficción en Egipto, está muy... ¿tal? Es decir, no, pues es Nazca, por ejemplo, mi fanfic de Stargate Nazca, utilizo el concepto de Stargate, no deja de ser un fanfic, porque utilizo un concepto que ya existe, Stargate, pero claro, el Stargate pertenece a la MGM
y ahora a Amazon. Tanto no puedo decir que es un escrito propiamente mío. Aunque hago la historia en base a Stargate, otra historia completamente diferente, con un inicio diferente, con un desarrollo diferente, con personajes que no tienen nada que ver con el universo. Cojo algunos elementos del universo Stargate por un lado, de Doctor Who por el otro. ¿Veis lo que decía de reciclar ideas? Esto es un fanfic, pero podríamos reciclar ideas para cualquier escrito nuestro, ¿no? Que digamos, vale, pues quiero escribir una historia propia. A veces hay historias que no conseguimos desarrollar, ¿no? Y a veces retomamos con el tiempo, intentamos, pero que no llegan a ningún puerto, ¿no? Que igual nos hemos complicado demasiado o igual iba bien para un relato, pero no para una historia larga. De esto tengo unos cuantos ejemplos que podría dar. No busquemos siempre otro punto. Aspiremos siempre a escribir historias largas, pero no temamos a que se nos queden cortas, ¿vale? Esto es muy importante. Claro, por ejemplo, una de las historias que he creado era gente que venía de otro universo y que iba explorando el universo integrándose en personas de nuestro universo. Yo creo que acabaré haciendo algún capítulo más y lo haré como un relato corto o una mini novela, micronovela, no lo sé, estoy pensando aún, no he decidido, ¿vale? Pero que se integrara en personas humanas y que, bueno, van explorando el universo para instalarse en nuestro universo, ¿no? Porque su universo pues, colapsó y con el esfuerzo colectivo de un grupo de especies de ese universo, pues consiguen trasladarse a nuestro, que tiene unas normas distintas, una forma de trabajar, que es quizás más agresivo del que su universo es, ¿vale? Aquí, pues, como veis, estoy trabajando el concepto de universos que no son paralelos, ¿no? Que cada uno tiene sus normas, ¿no? O sea, que el universo ese, que pueden pues, hacer lo que hacen, ¿vale? Y nuestro universo que es más físico, ¿no? Más físico y más... ¿Vale? Por eso, no dudéis en que se os quede corta una historia. No pasa nada. No es falta hacer siempre historias largas. Que no está mal aspirar. Pero a veces hay historias que están hechas para ser cortas, para ser pequeñas historias. Igual, no lo sé, igual aún no lo sé. No le he vuelto a retomar esa historia. La que os hablaba del universo, del otro universo y que se ponían en cuerpo de personas y tomaban la conciencia y tal. ¿Vale? No sé si va a acabar siendo una historia corta o larga. De momento es corta. No pasa nada. Ahí está. Algún día quizás la retome. Igual no, no lo sé. ¿Vale? En todo caso, no me voy a frustrar. Paso de frustrarme. ¿Vale? Pues así es como empezamos a escribir, ¿vale? A desarrollar las historias, a crear, ¿vale? Y a jugar, ¿no? A jugar, a desarrollar, a tirar adelante, ¿no? Esas historias. Vamos a acabar la parte de creatividad, ¿vale? Quería hacer esto solo de creatividad, no quería ir más allá. ¿Vale? Misión completada. ¿Vale? A medida que vamos avanzando. Misión completada. Ahora que haremos, pues un interruptus. Vamos a jugar un poco a Super Han. Vamos a dejar Super Han. Vamos a hacer el nivel siguiente. Para eso vamos a hacer un nivel. Es para que os habituéis a la dinámica que habrá a partir de enero. Ojalá no fuera una mano corriente. Ojalá fuera una mano detective.
Ey, 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 ey. Nos hemos caído. Eh. Vamos a bajar. Vamos a golpear para hacer un puente. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Mierda. ¿Veis? Aquí hay una historia, ¿no? Una mano a la que le han robado el brazo. Es una historia chorra. ¿Vale? Soy un pie que pierde una pierna. ¿Vale? Puede ser que hubiera tanteado esas ideas el creador del juego. Igual simplemente... ¿qué se puede hacer con una mano, no? Igual se ha preguntado, ¿vale? En relación a las preguntas estas, ¿no? Uf. Wow. Esto parece súper complicado. Vamos, vamos. Perkinautas. Vamos a conseguirlo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Veis? Aquí. El conflicto de poder en este juego, ¿cuál sería? Pues sería el no poder contra los pies, ¿no? O intentar... ¿cómo es posible? Pues no lo sé. Majo. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Uf. Complicada, esta pantalla. Ahora, ¿cómo nos vamos a acercar al ego? ¿Tiene ego una mano? Una buena pregunta. Bueno, esta mano es un personaje. O sea, tendrá un tipo de ego. O un ego nivelado, o un ego, o un super ego, ¿vale? Lo que sea. Entonces vamos a ir al punto de reflexión, virtud, reflexión. El ego. ¿Vale? Hoy hablaremos, queridos verquinatas, del ego. ¿Como veis? Vamos pasando de una cosa a otra relativamente rápido, pero hacemos pausas para entretenernos y jugar a un juego, ¿vale? Y tantear, ¿vale? En este caso voy a dejar la libreta donde tomé apuntes sobre Psygaming y vamos a hablar del ego. El ego, el ego, ¿dónde se habla del ego en ficción? Vamos a verlo. El ego, pues, ¿qué personajes tienen ego? Stargate, los Goa'uld. ¿Vale? Aquí tenéis estos personajes que son los Goa'uld, son los malos. Aquí tenéis pues lo que es un Goa'uld en realidad y cuando poseen al humano, ¿vale? O utilizan al humano o lo que sea, pues se vuelven poderosos, se hablan de una forma un poco especial. Bueno, lo imito muy mal, ¿vale? Pero bueno, estos son larvas Goa'uld y esto son varios Goa'uld, Gerur, Apophis, Hathor, Baal, ¿vale? No voy a entretenerme en esto, pero los Goa'uld son el claro ejemplo del ego desequilibrado. O ego desequilibrado o Goa'uld. Vale, ¿qué es el ego desequilibrado? Es decir, hay dos tipos de egos desequilibrados. El de endiosamiento, Goa'uld, o el de cosa
¿vale? O sea, el Goa'uld, pues somos dioses, arrodíllate ante tu dios, Apophis, Solva, ¿vale? Y el otro es, vale, me arrodillo, señor. Yo no quería ofenderlo, señor Dios, yo... ¿Vale? O sea, veis, ¿no? Aunque son dos extremos, ninguno de los dos es bueno. No es un ego equilibrado. Nos creemos dioses superiores. Goa'uld es un extremo y el otro es un extremo muy extremo. ¿Vale? O sea, yo qué sé. Yo, por ejemplo. En el ego del endiosamiento. Podría decir, bueno, vale. Tengo que un seguidor, dos, tres, cuatro. Creo que tengo cuatro seguidores en el canal. Más o menos. ¿Vale? Lo normal, lo nego equilibrado es, bueno, tengo que ver cómo hacer que se interese más el público, igual hacer más publicidad, igual hacer más cosas, ¿vale? Eso sería el equilibrado. Pero el desequilibrado o el Goa'uld, ¿vale? El del endiosamiento, en este caso, sería, tengo cuatro seguidores, cuatro capaces de admirar mi inteligencia, capaces de admirar mi forma de transmitir las cosas, capaces de reconocer mi gran valía, no como la mayoría de mortales que son, ¿vale? Entendéis, ¿no? El concepto de endiosamiento, ¿no? O el de poca cosa. Uy, solo tengo cuatro seguidores, quizás cuatro que se apiadan de mí, cuatro que, bueno, no han visto el canal, habrán dicho, bueno, pobrecito, al menos lo intenta. Vamos a ver si consigue algo, pero bueno, no tengo mucha fe en él, ¿no? Es lo que podría pensar, ¿no? Podría pensarlo, ¿no? Cuatro seguidores. Puedo pensar o una cosa, o la otra, o la equilibrada, ¿no? Que tengo que trabajar más, tengo que ver cómo atraer más seguidores, o ver qué puede interesar más, analizar, ¿vale? Pero en el ego desequilibrado es eso, es... Y endiosamiento lo hemos visto en personajes como Hitler o Stalin. Da igual la ideología extrema que escojamos. Extremo de que ellos tienen la razón y los que están en contra han de morir. También lo vemos en algunas religiones. Dejemos el tema así, pero el ego desequilibrado del endiosamiento sí sería una posición de poder, puede hacer mucho, 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 mucho daño. No sabéis cuánto daño puede hacer. Bueno, si lo sabéis, si habéis estudiado bien historia, sabéis lo que el endiosamiento provoca. ¿Vale? El nuevo Cristo, Adolf Hitler, ¿no? Eso es lo que creían algunos nazis. Realmente lo creían. Pues Stalin nos salvará del malvado capitalismo. Es nuestro héroe. ¿Veis por dónde voy, no? O el de poca cosa. El de poca cosa es que no es ni bueno ni para los demás, ni para uno mismo. ¿No? Pues los otros intentan ayudarte, se enquilosan en intentar ayudarte y sacarte de la situación, pero tampoco es bueno para ti porque te autodestruyes. No ves tu potencial. No ves que igual, pues por ejemplo, mis cuatro seguidores, igual no es que yo sea malo haciendo youtubers o que no sea mal el concepto que hago. Quizás no es el espacio adecuado, o quizás no lo estoy anunciando bien, o quizás tengo que mejorar algún aspecto, quizás tendría que poner más imágenes en vez de la pizarrita esta. Puede ser que haya mis cosas, pero si tenemos el ego desequilibrado de poca cosa, vamos a hacerlo bien. Ego desequilibrado
poca cosa. En cualquiera de los casos, destruye a los demás y a nosotros mismos. Este ego desequilibrado nos destruye. De hecho, si nos endiosamos, nos alejamos de los demás. Quien no acepte que seamos dioses no merece estar a nuestro lado. Y quien no cumpla nuestra santa voluntad no merece estar a nuestro lado. Destruimos no solo a nosotros mismos, sino a los demás. ¿Vale? Y la autoestima, bueno, como hemos dicho, si tenemos la autoestima demasiado baja, lo que hacemos es destruirnos, ¿no? Por lo tanto, hay que ir hacia otra cosa, ¿vale? Lo estoy haciendo muy rápido. Pero bueno, tenéis otro vídeo del ego, creo. No, el ego no creo que tenéis vídeo. O sí, no sé. ¿Vale? El ego. El ego equilibrado. Vamos a llamarlo Tok'ra. ¿Vale? ¿Qué es la Tok'ra? Es la misma especie que los Goa'uld. ¿Vale? La Tok'ra comparte cuerpo y vientre entre dos seres, huésped y humano, que libremente ha elegido compartir su cuerpo con dicho huésped de la Tok'ra. ¿Vale? O sea, la Tok'ra no te va a obligar a que seas su huésped. ¿Vale? ¿Vale? Estoy utilizando conceptos. ¿Vale? La Tok'ra. Si queréis, os mostraré una imagen. Sí, os mostraré una imagen. Stargate Tok'ra. ¿Vale? Ya veréis que su estilo es más comunitario, ¿vale? Porque hay algunos que visten diferente, ¿vale? Pero ¿vale? Pero suelen vestir más así, más campechanos, más refugiarse, ¿vale? Esto es más o menos la Tok'ra, ¿vale? Bueno, esto es la ciudad ¿vale? Bueno, esto es, ¿vale? Por ejemplo, estos dos. ¿Vale? Pero bueno, aquí la suma de dos egos crea un desequilibrio, ¿no? Al inicio, si no se equilibra. Pero bueno, va hacia la buena dirección, ¿no? Compartir, ¿no? Buscar el punto medio, en este caso entre el humano y el huésped, pero en este caso lo que buscamos es el punto de equilibrio entre lo que somos y lo que recibimos del exterior. ¿Vale? Es decir, cualquiera que venga y diga, bueno, si solo tienes 4 seguidores, algo no tienes que estar haciendo bien. Puede ser que haya algo que no esté haciendo bien. Ah, no, pues que tu canal es una tontería. Si aceptamos que lo de tu canal es una tontería, no es un ego equilibrado. No es un ego entre comillas, es un ego desequilibrado, de falta de autoestima. O sea, lo que yo estoy haciendo en esencia está bien. En esencia. Igual la forma de hacerlo es lo que falla. O la forma de comunicarlo. O la forma de venderlo, ¿no? O de anunciarlo. Quizás no estoy haciendo suficientes anuncios. No estoy invitando a demasiados conocidos. ¿Vale? Eso es lo que puede que no esté haciendo bien. No lo sé si lo estoy haciendo bien o no. ¿Vale? Pero digamos que dices, vale, aporto, por ejemplo, una buena reflexión sobre
la creatividad, sobre la reflexión, lo que voy observando. Sí, pienso que sí. Que la forma de transmitirlo no es del todo correcta o que igual faltan imágenes o lo que sea. Puede ser. Pero creo que estoy encontrando el punto de equilibrio, ¿vale? Faltan cosas por mejorar, ¿vale? Tengo que escuchar sugerencias, etcétera. Pero el equilibrado es eso. ¿Vale? Tengo cosas por mejorar, tengo cosas que hago bien, tengo cosas por explorar. Vamos a montarlo. ¿Vale? Alguien con el equilibrado nunca esto lo hago mal, esto lo hago genial. Sí, esto parece que lo hago bien, esto parece que tengo que mejorarlo. ¿Vale? Estas son las frases que tenemos que interiorizar, ¿vale? Y sobre todo, un punto importante, conocerse bien a uno mismo, ¿vale? Este es un punto clave. O sea, mientras mejor nos conozcamos nosotros mismos, más fácil será tener un ego equilibrado, porque no conocemos nuestras, entre comillas, flaquezas y entre comillas, nuestras calidades. Es decir, lo que hacemos mejor y lo que hacemos, o sea, lo que parece que lo estamos haciendo bien o que vamos hacia un camino y lo que tenemos que mejorar, ¿vale? Pues es importante conocerse a uno o una misma, ¿vale? Para tener un ego equilibrado hay que hacerlo así, ¿vale? De momento hasta aquí el Kribu, Kriber Kibu de reflexión. Hemos reflexionado por encima sobre el ego, pero vamos a pasar al siguiente punto, que será el de la observación, la ciencia ficción y las líneas de tiempo, ¿vale? En realidad el título tiene que cambiar. Vamos a pasar a Super Adventure Juan y vamos a intentar pasarnos el siguiente nivel, ¿vale? Para descansar un poco, ¿no? Tanto ego. Uy, nos invaden los armarios. A ver qué tenemos que hacer. Creo que lo has palpado todo. Pues sí, que ya manita. ¿Qué ves? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Si nos caemos por culpa del celo. Anda, celo, vete por ahí. Uy. Uy, sillas de... Curioso este nivel, ¿eh? Sillas de escritorio y armarios. Uy, un cactus. Fuera cactus. No molestas. Hemos esquivado un pie. Hay pies también por aquí. Tenemos que tener cuidado. Uy. Ah, ahora tenemos focos de luz. Uy, uy, uy. No son muy seguros. Ey, 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 ey. Caemos. Uy, ahora tenemos que subirnos a una lámpara. Uy, uy, uy. Viento en popa. Uy, uy, uy. Uy. Monopatín. Curioso este nivel. Curiosísimo este nivel. Wow. Invasión de armarios. Increíble. No. Y para cerrar el clip Berkibú. Berkibú. Bueno, voy a cambiar el título. Vale, ahora vamos a lo que es la ciencia ficción. Ciencia ficción. Vale. Antes de las líneas de tiempo y esto, vamos a ciencia ficción.
¿Qué podemos llamar ciencia ficción? Vale, ciencia ficción viene del concepto ciencia más el concepto ficción, es decir, no real, ¿vale? Y ciencia, análisis de la realidad, ¿vale? Podríamos traducirlo así, ¿vale? No es exactamente esto, pero creo que explica bien esto lo que es la ciencia ficción, es decir, la ciencia ficción, la imagen que tiene es la gente, básicamente, volvemos aquí, ¿vale? ¿Vale? Vamos a buscar vídeo cualquiera, ¿vale? Lo que normalmente la gente interpreta como ciencia ficción es esto, ¿vale? La imagen que tiene la gente en general, que la ciencia ficción es esto. Naves espaciales pegándose entre sí, pim pim, por espacio, y ver. Estos son naves Goa'uld, ¿vale? ¿Vale? Bueno, aquí nos muestran diversas batallas de diversas realidades ficticias, ¿vale? De ciencia ficción. Y bueno, podríamos decir, vale, la ciencia ficción es esto, naves espaciales, batallas en espacio. No, es una idea equivocada o incompleta. Por lo tanto, la ciencia ficción no es únicamente batallas espaciales. Vale. ¿Qué subtipos tiene la ciencia ficción? Tiempo y espacio, ¿vale? Podemos incluir Doctor Who, Star Trek, Stargate, Star Wars, Farscape, ¿vale? Todo este tipo de series de que es por espacio, algunas ambientadas en el presente, otras en diversos espacios temporales y otras en el futuro lejano, ¿vale? Mientras en el presente, por ejemplo, tenemos Stargate y Farscape. Y Doctor Who, bueno, en diversos espacios temporales, por eso digo, me va por el espacio, ¿vale? Pero sobre todo está en sitios físicos, ¿no? En planetas. Un poco como Stargate, pero Stargate se queda en el presente, no siempre, pero el 99% de los capítulos es casi en el presente. O sea, podríamos pensar, uy, igual está ocurriendo ahora. Y esta serie es un encubrimiento de lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Podríamos pensarlo. ¿Vale? Al menos nos incitan a pensarlo. De alguna manera. Star Trek, pues Star Trek es en el futuro. ¿Vale? Podría ser en el pasado. ¿Vale? Por eso digo que hay este subtipo. ¿Qué más subtipos podemos encontrar? Subtipo evolución. Tipo 4400, héroes. Fringe, en cierta manera. No, Fringe, entre comillas, no Fringe. ¿Vale? Nos habla de la evolución física y mental, física y mental del ser humano. Vale, 4400 pues adquieren superpoderes, en héroes también, en Fringe pues
la capacidad de viajar por el tiempo, más inteligencia, menos sensibilidad. ¿Vale? Pero digamos que nos habla de evolución, ¿vale? Están ambientadas en el presente también. Pero nos habla un poco de eso, ¿no? De cómo evolucionamos, cómo... ¿Vale? En este caso, pues, por ejemplo, Finch es una ciencia que va más allá de lo que está estipulado, ¿no? Que son experimentos un poco prohibidos. ¿Vale? Luego, ¿qué más hay? Bueno, las líneas de tiempo, eso lo haremos otro día. ¿Qué más hay? La distopia, utopía, ¿vale? Futuro. ¿Vale? Nos habla del futuro de la humanidad y pues una distopia futurista desastrosa con... Bueno, ahora no se me ocurre, ¿vale? Pero hay mucha de esto como una utopía maravillosa, tal, ¿vale? O sea, donde nos habla del futuro de la humanidad, ¿no? Pueden haber otros tipos, cualquier otra serie que se hable de algún hito científico, ¿vale? O sea, la ciencia ficción, elemento científico y se combine con elementos ficticios, ¿vale? O sea, en el fondo la ciencia ficción es eso, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Puede ser sobre el tiempo, que nos hable de la evolución de las especies, de cosas del espacio o de nuestra propia evolución, ¿vale? Básicamente la ciencia ficción habla de nosotros mismos, ¿vale? En general, vale, pues básicamente la ciencia ficción es esto, ¿no? Podría ser una definición de lo que es la ciencia ficción, ¿vale? Es un resumen muy rápido, como veis, las observaciones también son un poco rápidas. Intentemos que no dure demasiado las cosas. Volvemos al título y aquí ciencia ficción, ok, pendiente, tiempo y realidades, ¿vale? Como veis, no hemos cumplido del todo la misión de observación de lo que queríamos hacer, pero no, el tiempo nos quedan 2 minutos. Técnicamente nos quedan 2 minutos. Pero lo que haremos es una última partida en Super Han. En Uber Kitur, en vez de continuar con el juego, lo que haremos es jugar a otro juego, tipo Nimby, Res, tipo... ¿Vale? En todo caso vamos a hacer este último nivel. Bueno, vamos a jugar un poco. No entiendo qué hemos de hacer aquí. Tenemos que llevar esto y conectarlo a un enchufe. Igual lo tenemos que conectar. Vamos a conectarlo por si acaso. Ah. No, parece que hemos conectado algo. Espera, esto.
Vale, el otro enchufe. Vale. Voy entendiendo la dinámica. Como decía el título mini electricista, digo, bueno, no sé que tengamos que conectar esto. Y esto lo tenemos que conectar aquí. Ah, mira, con todo esto hemos conectado esto para que nos haga esto. Uy, hola. Tengo que correr. Uf, uf, casi nos electrocutan. ¿Habéis visto? Que casi nos electrocutan. Uf, wow. Vamos a probar el siguiente nivel, ¿vale? Y acabaremos en el siguiente nivel y nos despediremos. Ahí, hemos explotado. Diría que tenemos que subir, ¿no? Eh, ah, uf, uf. Imagino que tengo que coger esto de aquí. ¡Ay! Casi mejor coja este, ¿no? Uy, no me he cargado la pista de hielo esa. Ah, bueno, esto lo puedo mover. Peligroso esto. No juguéis con bombas, ya sabéis. Ay. Mm, no. No tengo que hacerlo explotar.
Pues, pues pues en caja no voy a poder. Bueno, igual si salto por ahí. Eso es mi brazo, ¿no? Y la llave que había aquí. Dejamos estar, ¿vale? Porque es una pantalla complicada y el directo ya se acaba aquí. ¿Vale? Pero ya habéis visto que hemos llegado relativamente lejos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, bueno, la misión, el directo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis pasado un buen rato, que hayáis reflexionado un poco, que hayáis podido pensar las cosas para crear. ¿Vale? Espero que hayáis disfrutado. Pues muchas gracias a todos y que paséis un buen fin de semana. Mañana Nimby Race en Birmania, de lo que tocó en el True Berkibú del domingo pasado. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Que paséis un buen día.